Hola, en un video anterior, cuyo enlace agrego en la descripción, vimos una definición de transformada para las funciones seno y coseno. De tal manera que la transformada de un coseno de omega 0t está dada como una suma de deltas ubicadas cada una de ellas en menos omega 0 y en omega 0 respectivamente. Si se trata de un seno, la transformada es puramente imaginaria y también está formada por dos deltas, ubicadas en menos omega 0 y en omega 0. De esta forma. Pero podemos definir de una manera similar una transformada para otras funciones periódicas, no nada más para los senos y cosenos. La respuesta es que sí, porque cualquier señal periódica es una suma de funciones cosenos y senos. O dicho de otra forma, es una suma de exponenciales complejas, según lo dicta la serie exponencial de Fourier. Cualquier señal periódica se puede representar, se puede expresar, es exactamente lo mismo que una suma de exponenciales complejas. Por lo tanto, la transformada de esta suma de exponenciales complejas podemos determinarla. O sea, vamos a aplicar el operador transformada a ambos lados de esta ecuación. Como son equivalentes, la transformada del lado izquierdo debe ser lo mismo que la transformada del lado derecho. Apliquemos entonces el operador transformada a esta expresión. Como sabemos, el operador transformada es un operador lineal. ¿Por qué es un operador lineal? Porque está definido mediante una integral y la integral es un operador lineal. ¿Qué significa que es un operador lineal? Que la integral de una suma de términos es lo mismo que la suma de las integrales. Se puede dividir la integral, se puede desglosar. Y aquí lo que tenemos es la transformada de una suma infinita de términos. Es exactamente lo mismo que la suma infinita de transformadas. O bien, dicho de otra forma, el operador sumatoria puede salir del operador transformada, dado que la variable no es la misma que la del operador transformada. La variable del operador sumatoria discreta es n, mientras que la variable del operador transformada, como sabemos, es una integral con respecto a t. Así que puede salir. Observamos que Cn es constante a su vez para el operador transformada, así que podremos sacarla porque es una constante para la integral de Fourier. ¿Y cuál es la transformada de esa exponencial compleja? Recordamos de un video anterior que la transformada de una exponencial compleja de esta forma es una delta de intensidad 2pi ubicada en omega 0. Si este signo es positivo, este será negativo. Y al revés, si este signo es negativo, pues este será positivo. Por lo tanto, obsérvese que el lugar en donde están desplazadas las deltas, bueno, esta delta en particular, esta, es omega 0, que es lo que multiplica la i a la t. Omega 0, que es lo que multiplica la i a la t. En este caso, lo que multiplica la i a la t, pues es n omega 0. Entonces será el lugar en donde está desplazada la delta. Vamos a escribirlo. Transformada de nuestra función periódica es una suma de Cn por, escribimos la transformada, 2pi delta de omega menos n omega 0. Ahí la tenemos. Vamos a reescribirla entonces, vamos a acomodarla, de acuerdo a lo que vimos. Transformada de mi función periódica es este 2pi, puede salir del operador sumatoria discreta, y tenemos entonces la transformada de una función periódica cualquiera. O sea,
todas las señales periódicas van a estar constituidas en su transformada por funciones impulso, puras deltas, ubicadas cada n omega 0. Puras deltas ubicadas cada n omega 0. La intensidad de las deltas será lo que multiplica las deltas, Cn por 2pi. Acostumbramos gráficamente que la intensidad de las deltas se represente como un tamaño de flechita. Entonces, por esto, estas flechitas que tienen distinto tamaño hacen la alusión a diferentes valores de 2pi Cn. Para cada n hay un valor de Cn, o sea, una intensidad de delta que vamos a representar como un tamaño de flecha. La intensidad de la delta es lo que define entonces a la amplitud de la componente frecuencial. Obsérvese que con la transformada de Fourier entonces también podemos representar espectros discretos, porque el eje de la transformada, el eje de la variable de la transformada es omega, es un eje continuo, y en un eje continuo existe todo, tanto señales discretas como señales continuas. ¿Cómo representar señales discretas en un eje continuo? La clave está en las deltas. Las deltas son funciones que solo existen en un punto. Así, gracias a ellas, se puede representar cualquier señal discreta como una suma, como un conjunto de deltas. Bien, entonces con la transformada de Fourier, que es una función en el dominio de una variable continua omega, podemos representar tanto a señales continuas como a señales discretas. Las señales discretas se representan como una suma de deltas. Por eso, la transformada de cualquier señal periódica es una suma de deltas. En el dominio de la frecuencia, entonces, ya tenemos a señales periódicas y a señales no periódicas gracias a la transformada. Inicialmente, cuando dedujimos la definición, cuando dedujimos a la transformada de Fourier, dijimos que era para las señales no periódicas porque era el objetivo principal, reconocer un espectro de frecuencias, determinar un espectro de frecuencias de señales que no se repetían. Por eso llegamos a la transformada de Fourier. Sin embargo, a partir de ahorita, nos damos cuenta que también podemos representar en el dominio de la frecuencia a señales periódicas usando una variable continua. Eso significa la transformada de Fourier, el espectro de frecuencias a partir de una variable continua. O sea, las componentes frecuenciales donde la variable es una variable continua. Si la función es no periódica, pues tendremos un espectro continuo. Omega existe para un grupo infinito de valores de un punto a otro en la frecuencia, por ejemplo este. Pero si la señal es periódica, también tenemos una representación usando esta variable continua llamada omega, que es mediante deltas. Con la transformada de Fourier, entonces, podemos encontrar espectro de frecuencia no solo de señales no periódicas, sino también de señales periódicas. Si es una señal periódica, su transformada siempre va a tener esta topología. ¿Cuál es la diferencia en la transformada de una señal no periódica a otra distinta no periódica si todas tienen la misma topología de deltas? Pues la diferencia está en Cn. No solo donde se encuentran las deltas, sino en la intensidad de estas. Eso hace la diferencia. Así que a partir de este momento, para encontrar el espectro de frecuencias de toda señal, de la forma que sea periódica o no periódica, podemos usar un eje continuo. Si es no periódica, usamos la definición de la transformada de Fourier que ya conocemos, una integral de f de t por e a la menos j omega t diferencial de t. Y si es periódica, usamos esta definición, porque todas las señales periódicas van a tener como transformada una suma infinita de deltas ubicadas en n omega 0, que son las componentes frecuenciales que ya identificamos de cualquier señal periódica, y de intensidad, o sea, un tamañito de flecha, igual al 2pi Cn.
Debe quedar claro que no nos olvidamos de la serie exponencial de Fourier porque la transformada de Fourier de las señales periódicas está determinada por el coeficiente de Fourier Cn. Bueno, pues hagamos un ejercicio. Nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias por verlo.